Señor les bendiga, amado. La paz del Eterno esté con cada uno de ustedes. Seguimos trabajando estos temas de escatología bíblica y estamos sumergidos en el subtema señales escatológicas. Y vamos a hablar de este tema: oiré de guerra y rumores de guerra como una de las señales escatológicas plasmadas en las Sagradas Escrituras. Mateo 24:6, la frase oiré de guerra y rumores de guerra se encuentra en la Biblia en Mateo 24:6. También se menciona en Marcos 13:7. Este versículo forma parte del discurso de Jesús sobre el fin del mundo y la segunda venida, donde describe señales que precederán a estos eventos. Esta frase se refiere a un tiempo de conflicto y turbulencia, según las profecías que procederán al fin de los tiempos, pero que no indican el fin, no indican que el fin haya llegado, pero son principios de dolores. Jesús nos enseñó a no dejar que las guerras y los rumores de guerra nos alarmen o nos preocupen, porque aún no es el fin, advirtiendo que todo esto será principio de dolores para estar apercibido. Es decir, que estos grandes conflictos es una señal de aviso de su venida, mas no el fin de los tiempos. Pero debemos estar apercibidos, porque si hay dolores de parto, algo se aproxima. Miren, amado, en Mateo 24, este es un capítulo de la Biblia que contiene un discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, un monte profético que después explicaremos, donde Jesús habla sobre la destrucción del templo, las señales de su segunda venida y el fin del mundo. Se considera un pasaje importante en la escatología, la rama que estudia los tiempos finales. Recordemos también que los discípulos le habían formulado 3 preguntas y se fundamenta el capítulo en la respuesta a estas 3 preguntas que le hicieron los discípulos. Primera pregunta que le hicieron los discípulos: ¿cuándo serán estas cosas? Refiriéndose a la destrucción del templo que fue profetizada por Cristo. Segunda pregunta: ¿cuál será la señal de tu venida? Y tercera pregunta: ¿cuál será la señal del fin de los siglos? Entonces vamos al contexto histórico donde se efectuaron los hechos, donde acontecieron, ¿verdad? El contexto histórico de Mateo 24 se sitúa en el primer siglo, poco antes de la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos en el año 70. En respuesta a la pregunta de sus discípulos sobre el fin de los tiempos y su segunda venida, Jesús predice la destrucción del templo y describe señales que precederán a estos eventos, incluyendo guerra, hambre, terremoto, la predicación del evangelio en todo el mundo. Entonces, amado, Jesús predice la destrucción del templo de Jerusalén, y esto ocurrió, esto es una profecía cumplida en esta pregunta, en esta parte. Esto ocurrió en el año 70 a mano del emperador romano Tito Flavio, quien destruyó el templo en el año 70. Entonces, recuerden que este capítulo inicia con la presentación de los discípulos del edificio del templo y el esplendor del templo. Se lo presentaron a su maestro, a Jesús. Esta presentación de los discípulos del templo y su gloria corresponde a una tradición judía que se enfoca en una gloria divina y presencia de Dios que dependía de un templo. Este era el segundo de 2 templos construidos en Jerusalén. El primer templo lo construyó Salomón y fue destruido por Nabucodonosor. Luego del regreso del cautiverio, Zorobabel construye el segundo templo. Recuerden que el primero fue destruido por Nabucodonosor, el que construyó Salomón. Entonces es construido un segundo templo al regreso del cautiverio babilónico por Zorobabel, Nehemías y Esdras. Entonces este es el templo
donde ellos le muestran a Jesús el templo. Jesús le responde a sus discípulos, refiriéndose al templo que ellos le están mostrando, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya expresamos que esta profecía de la destrucción del templo se cumplió en el año 70 por el emperador romano Tito Flavio, siendo el templo la representación espiritual de los judíos. Los emperadores destruir el templo entendían que estaban destruyendo la soberanía de ese pueblo y el poder de ese pueblo, entendiendo ellos que dependía de su adoración a Dios. Jesús, en respuesta a la pregunta sobre el fin de los siglos, que también se le formuló, le responde a su discípulo en Mateo 24:34 que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Esta profecía se cumplió, ya que la destrucción del templo se llevó a cabo en el año 70 de esa misma generación, rompiendo así con el fin de una generación que vio la presencia de Dios solo habitando en los templos, dando paso a la iglesia del Señor y a la instalación de un templo interno para Dios en cada creyente. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Ya la unción no es externa, es interna. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, que Dios habita en la vida de cada creyente. La señal de las guerras es principio de dolores. Vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras. Muchos estudiosos de esta profecía aseguran que las guerras y los rumores de guerra no son señales de su venida, porque siempre ha existido guerra. Estamos claros, siempre ha existido guerra. Ahora depende cómo se interprete el pasaje que estamos estudiando. Ejemplo, los acontecimientos de la Biblia, que la Biblia presenta como incremento de las guerras, como señal de la venida, pueden ser una señal de su venida, y más si presenta al pueblo escogido de Dios, a Israel. Esto nos manda a estar apercibido a todo conflicto que envuelve a Israel como nación, ya que Israel se presenta en la profecía divina como el reloj profético de Dios en la tierra. Mateo capítulo 24:32 dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera representa a Israel. En el versículo 8 de Mateo 24 presenta a Jesús estos conflictos como principio de dolores. Y cuando hay principio de dolores es porque viene el parto. Es decir, que no podemos decir que estas profecías de rumores de guerra envolviendo a la nación judía, como está ocurriendo en Medio Oriente actualmente, no representan nada escatológicamente. No podemos decir eso. Esta profecía, donde quiera que esté Israel envuelto, hay que ponerle oído, hay que ponerle ojo, porque los conflictos en Medio Oriente, la señal de guerra que se hace mención en el pasaje de Mateo 24, no es una simple guerra, es un conflicto en Medio Oriente que envuelve la nación judía, que podría desatar un conflicto mundial, preparando el escenario para el retorno de Cristo por su iglesia. Recuerden que la fundación de Israel como nación, después de 2000 años de destierro, se produce justamente al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1948. Y esto está profetizado en las 70 semanas de Daniel, que estudiaremos más tarde. Hay que estar apercibido cuando las Sagradas Escrituras habla: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Usted tiene que poner oído si envuelve la nación judía, tal y como está ocurriendo actualmente. Ahí no se está refiriendo a una guerra entre Panamá, entre Venezuela y Colombia, entre Haití y República Dominicana. No, ahí se está refiriendo a un conflicto en Medio Oriente que envuelve la nación judía
todo lo que pasa en Medio Oriente es de interés mundial y podría desatar un conflicto mundial que desate la venida de Jesucristo por su pueblo. Esté atento, estas son señales escatológicas. El Señor les bendiga.